Son las 6:41. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, amigas. A cada uno de ustedes les hacemos llegar el saludo en esta mañana, ya, viernes fin de semana, enero 2023. Hatunapayki, Hatumargariki, Lipichaya, provincia de Cotabambas, Grau, Maicamacha, Huarcarishan, Guayrawasi, Surfu, y Genayata, Riquinapayki, Chasquiricuichis, Sohtantin, distrito. Chay Priqui, Aricamushanquis, entero, que hay plataforma Nesja Radio Surfu y Nesjapi. Buenos días, César. Allá Chupanay, Guayjicuna, Panaicuna, Limpunchay, Cachun, Cancuna, Pajña, que hay Caricianchis, viernes 1 de enero, Nescapiña, que hay Unchay Piña, que hay informativo, Willarico, Callarimuchan, Napaicamusunchis, Riki, que hay distrito de Tambobamba, Jinapismara, Coyuriki, Maicunapiriki, Chayarimuchan, Cotabambas, Maicuna Machariki, Huarcaricamuchan, que hay Guayrawasi, que hay informativo, Willarico, Inisca, Cancunapa, Mamitacuna, Papitucuna, Hatun Napaykuy Kachun Kay Huayra Wasinchismanta Surfu Yapanchirimaynin Hinapis Napaykamusunchis Radio Poder Chasqui Hakay Cotabambas casi distrito Jupichapio Yarikamusian Kuriki 97.9 Hinapis Coyurki Llaqtapi Radio Guayra 101.5 Mara 106.3 Tambobamba 89.9 y en Chalhuahuacho en los 810 de la amplitud modulada y en los 102.7 FM. Chaykuna piriki uyar parikamunkichis kay Guayra wasinchista surfu llapanchis rimayn. Qillqarikuyta munankichayqa abesuta imatapis riki churayta munankichayqa kay mikasian kay número telefónico 974 78 24 20 kasan riki 974 78 24 20 es el número telefónico de la radio, pueden escribir al WhatsApp. Vámonos ahora sí con más aquí en el informativo Willaricui, 6 de la mañana con 42 minutos. Así es, bueno, César, de hecho no vamos a ser ajenos justamente a lo que se viene desarrollando, a lo que se desarrolló ayer también con respecto pues a esta llamada toma de Lima, esta llamada de los cuatro suyos, la marcha de los cuatro suyos, y bueno, de hecho que estas denominaciones las han puesto cada grupo quienes han viajado a diferentes regiones a la capital. Y bueno, como usted y yo hemos recibido, o en todo caso estamos enterados con respecto pues a su participación, a este mensaje a la nación que ha dado anoche la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y ha manifestado, ha indicado que pues las investigaciones justamente por estos actos de violencia durante las manifestaciones a nivel nacional, ha manifestado la presidenta que se realizó y realiza un pronunciamiento ante las protestas realizadas ayer y cuestionó justamente a los manifestantes por los actos vandálicos realizados al interior del país. Si bien es cierto, de acuerdo a los resultados que ha dado el ministro del Interior, son al igual que los del militares y policías que han sido también heridos, también definitivamente hay muchos civiles, César, heridos a estas alturas. Eso es lo que dijo ayer pues en esta ronda, digamos, de rueda de prensa, mensaje a la nación que dieron en horas de la noche.
Bueno, lamentable, ¿no? Todo el saldo que va dejando esta violencia en nuestro país. No podemos permitir que caigamos en la anarquía. Debe establecerse el orden en nuestro país, recuperar la tranquilidad, recuperar la paz. Y bueno, yo creo que lo mejor a lo que se puede apostar es llegar al diálogo. Lamentablemente no se está buscando mecanismos para dialogar, no se está buscando mecanismos para entablar una mesa donde puedan sentarse ambas partes y poder llegar a un acuerdo. Hay intransigencia, por lo menos por parte de uno de los grupos, en este caso, por parte de los manifestantes que no quieren dialogar. Dicen que no van a dialogar. Para ellos no es importante el diálogo, ¿no? Entonces eso debemos dejarlo de lado, porque se están perdiendo vidas humanas, se está destrozando el Perú. Lamentablemente durante muchos años hemos tratado de reconstruir el país después de toda la violencia que nos ha dejado, pues Sendero Luminoso, el MRTA, todo el terrorismo en el país. Se está tratando de reconstruir este país, se ha tratado de tener instituciones sólidas, se ha tratado de tener, en este caso pues infraestructura estatal sólida, y ahora estamos yendo a destrozar los aeropuertos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué vas a ganar tu amigo destruyendo el aeropuerto, rompiendo los cercos, quemando el aeropuerto, quemando una comisaría? ¿Qué vamos a ganar? ¿Ah? ¿Se ha logrado? ¿Se está logrando que renuncie? Estamos destrozando el país, estamos destrozando nuestra infraestructura pública, ¿no? Y eso no podemos permitir, porque eso a la larga, después de eso vamos a tener que reconstruir, pagar, nosotros invertir mismos. Y después vamos a decir, ¿por qué no invierten en educación? ¿Por qué no invierten en salud? Cuando una comisaría es importante, porque de alguna manera hace respetar a nuestra ciudad, hace respetar a nuestro distrito de la delincuencia, de los robos, ¿no? Imagínense que no haya comisarías en todo el Perú. ¿Qué cosa pasaría, pues? ¿A quién usted acudiría si es que le roban? ¿A quién usted acudiría si es que hay una violación? ¿A dónde va a ir? ¿No? Entonces hay que ponernos a pensar. Y estamos viendo muchos, hay una propaganda tan miserable, por así decirlo, en todas las redes sociales, de hacerle ver como enemigo al policía, de hacerle ver como enemigo al hermano de las Fuerzas Armadas. Y eso es mentira. El policía no es tu enemigo, ¿no? Si usted tiene sus hijos y está en una ciudad, si se pierde uno de sus hijos, ¿a quién va a acudir? Al policía. Al policía. Y si su hijo está perdido en la ciudad, ¿dónde tiene que ir a buscar? Mal que bien tenemos que confiar en la policía. Y yo, por lo menos, ¿no? Lo que digo es, si no hay nadie, tienes que acercarte a una señorita policía, a un policía, y decirle, por favor, estoy perdido, ¿no? Y nosotros confiamos en la policía, en que lo va a llevar a la comisaría y ahí lo va a guardar hasta que reclame a alguien. Pero si vamos a mostrar de que estamos haciendo esta propaganda de que el policía es tu enemigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestros niños a quién van a acudir? ¿No? Entonces son cosas que nos estamos haciendo daño y estamos denigrándonos como sociedad, y eso no está bien. Finalmente, en cuanto a la policía, el comentario que hace César, pues ellos están cumpliendo, es parte de sus funciones que ellos están cumpliendo, porque si no cumplieran, imagínense, pues en todo caso estarían mostrando desobediencia, estarían mostrando debilidad. Entonces, eso hay que entender, así como el conductor tiene sus funciones, que es conducir seguramente con responsabilidad de un carro, o como cualquier otra profesión, es lo mismo que la policía, pues está haciendo su trabajo. Y pues de forma ahora que tú dices, César, y que estemos mostrando en todas las redes sociales como si fuera el policía, no sé, un asesino, el que está atacándonos, por nada, no es así tampoco. Entonces, un tema, Liz, o sea, el policía cuando hace juramento frente a su juramento va a la defensa institucional y a la defensa del Estado y de lo que viene a ser la Constitución, del orden, ¿no? Entonces ellos tienen que velar por el orden. No es que están defendiendo a algún gobierno, están defendiendo de repente pues al Congreso, no, ellos están defendiendo el orden establecido. Hay una Constitución vigente y tienen que defenderla.
hasta que se cambie. Tienen que defender y siempre van a tener que defender las instituciones públicas, el orden, los derechos, velar. Ahora, de que sí hay de repente pues malos elementos en la policía, sí, quizás eso puede ser que es cuestionable y se tiene que hacer investigación y se tiene que sancionar esos malos elementos. Pero es como todo en la vida, como toda profesión, Lisbeth. Claro. ¿No? Hay malos médicos, hay malos médicos. Hay malos abogados, también hay malos abogados. Hay malos comunicadores, hay malos comunicadores, ¿no? Que desinforman, que lo único que quieren hacer es sembrar caos. Existe, pues, sí existe, ¿no? Pero igual que todo. Pero tenemos que separar la paja del trigo y comenzar a creer en nuestras instituciones. Y la única manera de fortalecer nuestras instituciones es dándole el valor que se merecen. Entonces no podemos denigrar a todos aquellos amigos que están en las redes sociales denigrando a la policía. No vaya a ser que más adelante vayan a necesitar el apoyo de la policía. Entonces, por favor, hay que evitar hacer pues comentarios negativos en contra de la policía. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, de hecho, el comentario que vamos a desarrollarlo. Y también quisiéramos a ustedes escucharlos, leerlos. Ahí déjenos sus mensajes. Estamos con el WhatsApp 974-782420. Estamos también en el Facebook, estamos en YouTube. Dejen sus mensajes. Si usted esté de acuerdo, no necesariamente usted va a estar de acuerdo con nuestra opinión. Vamos a respetar y por eso es que vamos a leerlos también, vuestros comentarios. Bueno, ahora sí, nos vamos ya con la información en sí, correspondiente a hoy, el informativo Huillarico, y viernes 20 de enero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. 6 de la mañana con 51 minutos. Vámonos de inmediato a conocer, antes de irnos, recuerde usted, amigo, ¿cuál es el secreto del éxito? Siempre, recuérdelo, el secreto del éxito está en determinar tu agenda diaria, trabajar tu agenda diaria. Tienes que planificar tu trabajo, ¿no? Todos los días. Entonces, el secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria, tu planificación. Y Morazña. 6 con 51 minutos. Hakuch Panachay, tu parece un chiscay historia en Escawan. Iman Karan Kunan Punchayjina. Un día como hoy, vamos a retroceder en el tiempo, viajamos imaginariamente y nos vamos hasta 1486. Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos, esto en Córdoba. Entre tanto, en el año de 1816, un día como hoy, 20 de enero, el almirante irlandés argentino William Brown ataca el puerto del Callao con la fragata Hércules y realiza un bloqueo durante 3 semanas, durante las cuales pues hundió la fragata española Fuente Hermosa. Y también viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1839. Batalla de Yungay entre los partidarios de la Confederación Perú-Bolivia y el Ejército Restaurador Chile-Perú se desarrolla en 1839. Un 20 de enero del año 1868, el general Pedro Díaz Canseco asume la presidencia de la República del Perú. ¿Cuándo acontece esto? 1868. Y 2009, ¿qué ocurre? 2009, Barack Obama jura como presidente de los Estados Unidos y se convierte así en el primer presidente negro de ese país. Entre tanto, un 20 de enero del año 2011 muere en Lima Luis Jaime Cisneros Vizquerra, lingüista, docente universitario de la Universidad Mayor de San Marcos, la Pontificia Universitaria Católica del Perú. Publicó libros de investigación y fue maestro en varias generaciones de peruanos ilustres. Falleció en el año 2011. Así es, un día como hoy, esto ocurrió un 20 de enero de hace muchas décadas. Ahora sí, nos vamos ya con la información para esta mañana. En el plano local, información, titulares, Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho instaló ayer mesas técnicas de trabajo para establecer funciones y tomar acciones concretas frente al periodo de lluvias y algunas eventualidades que pongan pues en riesgo a la población del distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, se instaló la plataforma distrital de defensa civil y también con respecto al juramento se dio al presidente, pues como se sabe, al alcalde del distrito de Chalhuahuacho, al profesor Luis Iván, asimismo, a su vez, quien ha juramentado a los integrantes de esta plataforma de defensa civil.
La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6 de la mañana con 54 minutos. Del mismo modo se instaló pues la instancia distrital para prevenir, sancionar y erradicar lo que viene a ser la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el distrito de Chalhuahuacho, en el que también juramentó el alcalde como presidente de en este caso pues de esta de este instancia. comité, y luego los integrantes. El alcalde va a ser pues el que esté encabezando la lucha contra la violencia y los integrantes del grupo familiar contra la violencia de la mujer. Dos actividades importantes que ya se han instalado, estas dos mesas ayer en el distrito de Chalhuahuacho. Más información, nos vamos hasta la Municipalidad Distrital de Akira. Akira ya cuenta justamente con operadores de maquinaria pesada conforme el proceso de selección desarrollada por la Municipalidad Distrital de Akira. Ya cuentan con el equipo de operadores de maquinaria pesada, línea amarilla, y pues entre ellos está el tractor oruga, está excavadora, retroexcavadora, cargador frontal, motoniveladora, rodillo, camión volquete, semitrailer y compactadora, con el que se dispone justamente la comuna al servicio del pueblo aquireño. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6 de la mañana con 57 minutos, y la institución educativa de la comunidad de Pamputa recibieron 2 aulas equipadas con mobiliario escolar y modernos equipos tecnológicos de parte de Minera Las Bambas. La institución educativa Los Libertadores de América de la comunidad de Pamputa en el distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas, también recibió de Las Bambas 2 aulas equipadas con mobiliario escolar y modernos equipos tecnológicos que estarán al uso durante este año 2023 y los años que vengan en esta institución educativa. Mucha atención, récord con caca. Hoy día tienen reunión, hoy viernes 20 de enero, hace el llamado el alcalde de este centro poblado. Deben estar presentes en esta reunión las comunidades como Conchacota, Cahuanhuire, asimismo Escorno, Concaca, los presidentes comunales, por supuesto, los líderes, autoridades y comuneros en general, pues hoy tienen que apersonarse hacia la plaza de la Municipalidad del Consejo Menor. Desde las 9 de la mañana se inicia esta reunión, donde como agenda tendrán ustedes el informe sobre la situación actual del centro poblado. Asimismo, la presencia también estará el alcalde provincial, asimismo el consejero regional, el alcalde del distrito de Progreso y entre otras autoridades importantes, donde seguramente ustedes tendrán un diálogo. Mucha atención, récord con caca, Willarina Cuichis. Hina huayraykuna panaykuna kay récord con caca kankarike kay juñunaku y kunan puncha que hacen Enrique y Morasta juñunaku kichis kankarike kay 9 en punto de la mañana. Chay también karikamusianku wajarikamusianku ama con karuichischu huayraykuna panaykuna chay min karikuita kay wajarikuy chaypi parlarin kichis. Huaracocha alcalde hinapis kanka consejero regional, alcalde distrital paywanchariki parlarin kichis tapukun kichis imakunatariki llankarinkaku llaqtanchis pichaymi kasan kay min karikuy kay wajarikuy. Arisque Guajariqui Chayarichimon, alcalde, Huaracocha, alcalde, Consejo Menor, Cayetano, Guañahui, Guamaní, Paimi Guajarichi, Muchasunquichi, Zapan, Kaiquichista, 6 de la mañana. 6 de la mañana con 58 minutos. Ahora sí, rapidísimo, nos vamos al recuento de los titulares en el plano regional. Desde el gobierno regional de Apurímac vienen impulsando fumigación, aplicación de foliares a cementeras de maíz y otros productos en varias comunidades con la finalidad de estimular la recuperación de estos cultivos de maíz dañados por las últimas granizadas pues que se han presentado en nuestra región. Por otro lado, el GORE Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria, viene desarrollando campañas gratuitas de dosificación antiparasitaria y aplicación de vitaminas en los distritos de la provincia de Grauchaypi, Alparician, colegio que hay dosificaciones, Cátaro, Alparician, Maypi, que hay Grau, Yactapi, que hay parte en Casian, Gobierno Regional de Apurímac, Niscamanta. Vamos con más información. Y en Cusco, ayer Perú Rail suspendió sus operaciones de tren a Machu Picchu por presencias justamente de manifestantes, piquetes, quienes estuvieron pues cerca de las estaciones, esto por Ollantaytambo.
Y en Arequipa, lamentable, vándalos violentos vulneran cerco y queman una caseta y luces del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. Unos 200 aproximadamente han roto todas las vallas, en este caso han roto los cercos metálicos de un sector del principal terminal aéreo de Arequipa, cuyas operaciones fueron suspendidas el día de hoy. Ante ello, también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Arequipa suspendió justamente sus operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez por protestas, medida pues que se dispuso para salvaguardar justamente la integridad de la ciudadanía. En Puno, la ciudad amanece con las vías bloqueadas, transportistas y comerciantes acatan paro en este caso, para pedir la renuncia de la señora Dina Boluarte. Las principales vías de acceso a la ciudad de Puno amanecieron bloqueadas y con piquetes de huelguistas en diferentes zonas. Las poblaciones continúan en pie de lucha en contra del gobierno que lidera la señora Dina Boluarte. Mientras tanto, en Amazonas, Petroperú nuevamente dio una alerta de un nuevo corte a la tubería del oleoducto norperuano. La empresa estatal Petroperú informó que ayer recibió otra alerta a causa de un nuevo corte a la tubería del oleoducto norperuano en la región de Amazonas, que pone en riesgo a la población cercana al lugar, además del peligro de generar problemas medioambientales. Y el reporte también desde la ciudad del Cusco. Al parecer ya hay un desabastecimiento de gas en la ciudad del Cusco, lamentable. Un llamado pues a las madres de familia, las madres de casa, amas de casa, están ya anunciando el desabastecimiento de gas. Muchísimo cuidado. Vamos con más aquí en Huillaricuy. Así es, nos vamos a la información en el plano nacional y de hecho nosotros tenemos ya la información para poder compartir con ustedes. Dina Boluarte ha anunciado la investigación por actos de violencia durante manifestaciones a nivel nacional. La presidenta Dina Boluarte realizó un pronunciamiento ante las protestas realizadas ayer jueves y cuestionó a los manifestantes por los actos vandálicos realizados en el país. Vamos con más titulares en el plano nacional. También se pronunció ayer el ministro del Interior, así como también el ministro de Defensa. Temas a salvar, ya a rescatar del ministro de Defensa, por ejemplo, anunció que van a prevalecer sobre todo la atención a las instalaciones de agua potable en Puerto Maldonado. El día de hoy está saliendo un helicóptero a Puerto Maldonado llevando los insumos para poder potabilizar el agua en esta región. Lamentablemente, por el bloqueo de carreteras no está llegando el cloro, no están llegando los insumos para que puedan consumir agua potable en Puerto Maldonado. Así es que el Ministerio de Defensa va a habilitar un helicóptero para poder llevar estos insumos, que es increíble, ¿no? Porque el agua es un elemento vital. Imagínense que en cualquier otra ciudad, aquí en Chalhuahuacho, no lleguen los insumos para potabilizar el agua. Imagínate, entonces vamos a tener que ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tener que tomar agua que está no potabilizada, agua que de repente tiene algunas impurezas biológicas, ¿no? Entonces vamos a poner en riesgo nuestra salud. Y en Puerto Maldonado más, porque es una zona calurosa y siempre el agua tiene que ser bien tratada y han escaseado estos insumos para potabilizar el agua. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Defensa? A través de un helicóptero va a tener que mandar estos insumos para potabilizar el agua allá en Puerto Maldonado. Es por eso también importante los aeropuertos. ¿Qué queremos? Que no lleguen medicinas a las ciudades, que todo se vuelva un caos. No, pues tenemos que pensar un poquito antes de tomar algunas acciones. Mientras tanto, la ministra de Salud ha informado que 19 ambulancias han sido dañadas durante las manifestaciones. Rosa Gutiérrez pidió a los manifestantes permitir el traslado de las ambulancias y no atentar contra ellas. Además, indicó que se ha dispuesto ambulancias aéreas como medidas alternativas. Vamos con más titulares aquí en Radio Surfo y La Voz de Todos. Frente a ello, el Ministerio de Salud declara en alerta roja 24,000 centros de salud ante movilizaciones en todo el país, entre públicos y privados. Fueron declarados en alerta roja por el Ministerio de Salud con el fin de garantizar la atención de la población ante posibles emergencias, informó la titular del sector, la señora Rosa Gutiérrez. Más información en el plano nacional. Mientras tanto, el Poder Judicial falla a favor de Anaí Durán y sentencian a Milagros Leiva de Willax por difamación.
jueza pues leyó justamente ayer este fallo en contra de la periodista Milagros Leiva de Willax por terruquear a exministra Anaí Durán. Bueno, y si ha cometido un error, así sea periodista, bueno, tiene que asumir las consecuencias, ¿no? Hay que asumir las consecuencias, por eso hay que tener muchísimo cuidado al dirigirse a una persona, sobre todo en público. Ha pasado mucho en muchas provincias. Pero ahora en las redes sociales eso ya pero no, casi normal, César, que todo el mundo... Pero te comento una experiencia. Sí. Hay un compañero claro, que tenemos de la prensa que en algún momento escribió y le respondió a un político y le dijo, oye, tú también eres delincuente y se te tiene que investigar. Lo escribió como comentario en el Facebook, claro, y este señor lo ha querellado y está en todo un proceso judicial por difamación pública. O sea, no es que las redes sociales estén exentas a cualquier comentario o a cualquier si usted agarra y se ha sentido agraviada, le han insultado en una red social, le han acusado de algo que no es, que claro, nunca ha hecho, y usted está libre de su conciencia, puede agarrar esa publicación, hacer un pantallazo y denunciar a esa persona. Ahí voy. Y hacer que se le pague por daños a su honor, ¿no? Sí, claro, ahí voy, pero de hecho que eso no siempre sucede. Entonces, es que no están denunciando. Exacto, por eso. Tú ves las redes sociales como que ya se ha normalizado, que cualquier persona a tu opinión puede responderte, puede llamarte de una u otra forma, o sea, a eso voy. Claro, de hecho que no todos, digamos, están haciendo seguramente este proceso de poder denunciarlos. No claro, pero una persona puede rebatir a tu opinión, sin adjetivar, sin insultarte, sin tildarte, ¿no? En esa situación, bueno, quizás es normal, pero si ya esa persona se excede, te acusa de ladrón, te insulta, está vulnerando tu honor, y al vulnerar está cometiendo un delito, y tú puedes hacer una denuncia. Eso es bien claro, está así, y ya hay precedentes en las redes sociales. Lo mismo pasa en lo que viene a ser los medios de comunicación de radio y televisión. Si la señora Milagros Leiva se ha excedido, ha hablado mal y hay las pruebas y se tiene que sancionar. Y eso es lo que pasó, ayer dictó. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que muchas veces, o sea, usted puede grabar el informativo, Radio Surfui, nos han acusado muchas veces a nosotros de Radio Surfui de muchas cosas, ¿no? Pero jamás, si usted ve las grabaciones de Radio Surfui, jamás hemos adjetivado, nos hemos dirigido a ningún dirigente, ni hemos hablado de los dirigentes, ¿no? Entonces, por favor, si hay algo que está mal, puede denunciarlo y es lo correcto. Hágase valer sus derechos. Y bueno, hablando de denuncias, de hecho, tenemos que también darles la información con respecto a ayer lo que ha ocurrido en Lima. El Colegio de Periodistas del Perú ha condenado esta agresión contra la prensa durante las manifestaciones. El Colegio de Periodistas se ha expresado su rechazo frente a estas agresiones que sufrió pues un equipo de prensa durante las protestas llevadas a cabo ayer en Lima, donde se registraron hechos de violencia. Eso también realmente sí es condenado. Por parte de los manifestantes ha habido agresión a la prensa, a muchos colegas periodistas. Hay un equipo de América Televisión que les han terminado reventando la cabeza, les han tirado piedras, han terminado reventando su carro, ¿no? Su movilidad. Eso ha salido en el reporte. Y el Colegio de Periodistas, al ser un gremio que defiende la labor de los hombres de prensa, está haciendo expresar también su solidaridad y su reclamo. Además, no solo también por parte de, en este caso, los protestantes, también hay un tipo de agresión por parte de la policía a los hombres de prensa ¿también? En algún momento, y se ha denunciado, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar son los excesos, pero también, o sea, hay colegas periodistas que por querer tener la primicia, tener la mejor foto, la mejor imagen, arriesgan su vida y hay veces entorpecen la labor de la policía. Entonces hay que actuar siempre con mucha prudencia y con mucha mesura. Así es. 7 de la mañana ya con 9 minutos y terminamos en todo caso los titulares con la información internacional. En Irak al menos un muerto y 60 heridos en una estampida antes de un partido de fútbol. La tragedia pues ocurrió en las inmediaciones del estadio de
Basora, donde se jugará, dice, la final de la Copa de Golfo entre la selección de Irak y Omán. Vamos con más titulares. En Colombia rescatan a hombre que sobrevivió 24 días en alta mar, en Punta Quepchú. Estamos en deportes, pero no sé, se coló ahí la información. No, estamos en el plano internacional. El dominiqués de 47 años se perdió pues casi un mes a bordo de un velero en el Caribe y sobrevivió a punta de una mezcla de ketchup, ajo y polvo y cubitos de sustancia de carne para alimentarse antes de ser rescatado por en este caso pues la Marina de Colombia. Un hombre de 47 años 24 días. 24 días, casi un mes. Creo que hay una película. Claro, sí. ¿El náufrago? ¿Algo así? El náufrago. No, hay una película también de hindú. Bueno, hay hartas películas, ¿no? Pero ya me hace recordar eso. El náufrago. Bueno, digno de hacerle una película. Se ha vivido solamente con ketchup, ajo, polvo de ajo y cubitos de sustancia de carne. ¿Qué son esos cubitos de sustancia de carne? El Maggi. Ajá, eso es Maggi. Sí, son esos pequeñitos. Bueno, solo comiendo eso. ¿Y agua? Y agua sacaría pues del mar, haría evaporar. ¿Qué pasaría, sería, no? Son 24 días que ha estado pues perdido en el mar. Lo bueno es que ha sobrevivido y ha sido rescatado. Eso es lo bueno. Cosas que pasan en la vida. Contaminación e impunidad a un año de desastres ecológicos por derrame de crudo. Esto en Ecuador y Perú, pues lo que ha pasado. En el mar. Sí, claro. Justamente hace un año se cumplió, hace unos días, situación en las costas peruanas como en la selva amazónica ecuatoriana puso una vez más de manifiesto la vulnerabilidad de los ecosistemas ante estos sucesos. Bueno, lamentable. Tiene que investigarse y tiene que sancionarse y de una manera ejemplar a los responsables, tanto en Ecuador como en Perú. Lamentablemente, pues, este derrame, donde estuvo involucrada esta empresa Repsol, se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Entonces, yo creo que los peruanos no se han olvidado de eso. No se han olvidado. Las imágenes han sido bastante crudas, desgarradoras, y esperemos pues que se esté haciendo el plan de remediación correspondiente. Lo cierto es que pasó un año. Ya pasó un año. Vamos a ver, pero es que en este año hemos estado más en dimes y diretes, peleas, gritando de un lado, del otro lado, y no estamos viendo las agendas cruciales para nuestro país, como es el tema de educación. Uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué es pues del tema de salud? ¿Qué es el tema de educación? Que ya nadie habla de ese tema. ¿Qué es el tema de carreteras, agropecuario? Estamos más enfrascados. Ya es más de un mes que estamos en idas y venidas en estas peleas, ¿no? Todo este fin de año nos hemos pasado, ¿no? Y ya se viene a menos de un mes, se viene el inicio del año escolar. ¿Están listos nuestros colegios? Y nuestros colegios estarán refaccionados, se estarán refaccionando y las carpetas de los niños estarán adecuados para que ellos puedan recibir enseñanza. Claro. O seguiremos sentados como en muchas ocasiones que se ha visto instituciones educativas muy alejadas encima de un adobe. ¿Cómo estaríamos siendo? A la larga, mire, de acá de un mes, lo que va a pasar, los perjudicados, los niños. Claro. Y quizás de repente el gobierno diga, miren, ¿saben qué? No se ha hecho tantas cosas, vamos a tener que aplazar un mes. Y en abril vamos a empezar el año escolar. Y la enseñanza, el aprendizaje, nuevamente se va reduciendo. Y después decimos, la educación en nuestro país está grave. No va bien. No, pues, no, sí. O sea, hay que parar ya todo este tema de violencia en nuestro país. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva. Ahora sí, de verdad. Ahora sí nos vamos a deporte. Ayer jugó Perú y Brasil, empataron pues en Cali por el sudamericano en este caso sub-20, ¿no? Sí. Este partido se jugó allá en Cali. Sigue el Perú ante Brasil en el marco de la primera fecha de la sub-20, ¿no? Esto se dio en los partidos de la sub-20. Así es, 0-0. Hay buena señal en todo caso. Ex figura en nuestro país, Hernán L. Charapa, dice de la selección peruana se lista para jugar la Liga 1 2023, imagínense, con sus 40 añitos, El Charapa Rengifo. Muchos dicen que no pueden ya, ahí está, 40 añitos. Tuvo importantes actuaciones con la selección peruana y ahora espera ser, dice, competitivo en las próximas ediciones de la Liga 1 2023.
Entre otras informaciones, 8 clubes jugarían liga paralela de carácter amistoso hasta el fin de la controversia con la Federación Peruana de Fútbol. Se podría jugar una liga aparte con partidos de carácter amistoso y se transmitiría sin perjuicio, ya que no es la liga de la Federación Peruana. Otro tipo de esto quieren Bueno, hacer, eso, se está generar haciendo un desorden también dentro Sí. del fútbol peruano. Bueno, en general, el país está en un caos, en un desorden. Empezando por el fútbol. Empezando por el fútbol. Bueno, 7 de la mañana ya con 14 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa, así rapidísimo, y volvemos. Ya están esperando pues nuestros entrevistados en esta mañana. Regresamos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos, se reúne con un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta. Caetaca pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carta, hay cortesía, haga con el kilo, con el asnapato. Perdona, con la chata, con el chata, un cotacho, a la chata, pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijanes, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, con parte alta, Zamboa, hasta casi que ello. Entonces, que ya están, que ya han cacupado, Nico papata sino awas ya pan pro que me acuerdo ya pan avista pues ya como caso bajarita no era de Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajarina, cuspa, punin, hankuna, punin, más que todo, no cae alguien que no hay no cae yari muy kiko. Autoridad municipal declaramos una de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay una de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ejicuna Panaicuna, 7 de la mañana con 17 minutos. Saludar a todos nuestros amigos que a esta hora están en la sintonía de nuestra radio. Nos vamos a la comunicación telefónica el día de hoy. Tenemos entrevistas, tenemos ahí aporte de nuestras autoridades, de nuestros corresponsales aquí al informativo Huillaricuy. Vamos con quién estamos el día de hoy. Así es, César, nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho, a la compañía de bomberos, pues voluntarios del distrito de Chalhuahuacho. Está ya en la línea telefónica Miguel Coragua, seccionario de esta compañía, quien nos va a dar mayores detalles con respecto pues a esta gran convocatoria que se viene dando desde la compañía de bomberos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días con Radio Surfui y con los radio oyentes de Radio Surfui.
Que nos habla es Miguel Ángel Coragua, seccionario de la compañía de bomberos de acá de Chalahuacho. Y también para comentarles que aquí en Tito de Chalahuacho por fin ya cuenta con una compañía de bomberos, y para lo cual ya conformamos un equipo de 6 voluntarios, quienes hemos pasado podemos pasar por requisitos documentales que nos ha pedido, y hemos hecho los cursos, ¿no? Y de ahí hemos logrado ser seccionarios de la compañía de bomberos. Entonces, para lo cual nosotros, la compañía de bomberos de Chalahuacho, estamos convocando, ¿no? Acá a nivel distrital y a los distritos vecinos, ¿no? Que son Akira, Mara, Tamobamba, Grau, todos ellos están invitados a la gran convocatoria que estamos realizando para el día domingo. Este domingo es la entrevista personal que se les va a hacer, para lo cual también tenemos los requisitos que se necesita para ser parte de la compañía de bomberos. Son 4 cosas sencillas. 1 es ser peruano de nacimiento, ser mayor de 18 años hasta los 30 años, no tener antecedentes policiales ni judiciales y estar estudiando o trabajando. Ahora, hoy día, los días viernes, sábado, estamos atendiendo de 2 de la tarde a 4 de la tarde en la compañía del local de los bomberos, que está ubicado en Uchaypampa, que está al lado del mercado Uchaypampa. Ahí está nuestro local provisional de la compañía de bomberos, que estamos ahí, estaremos recibiendo los documentos, ¿no? Ahora, ¿qué documentos nos puedan presentar? Una copia de DNI, un antecedente policiales o judiciales, o a realizar una declaración jurada, ¿no? Indicando que los antecedentes policiales ni judiciales, y tener certificado de estudio o trabajo. Simplemente con estos documentos vienen a la compañía, nosotros le vamos a recibir los documentos. Ahora, ¿qué beneficios van a tener acá los compañeros en tema de capacitaciones? ¿No? ¿Capacitaciones en qué? Emergencias médicas, incendios, rescates, materiales peligrosos, desastres y entre otros. Entonces, el día de domingo estamos esperándoles a las 8 de la mañana, vamos a estar en la compañía también. Bien, Miguel. Y bueno, Miguel, cuéntanos, digamos, cómo se desarrolló, de hecho, el año pasado, este proceso, digamos, también de selección, que entiendo que de hecho usted también estaba seguramente dentro de estos 6 que ahora ya son parte de esta compañía de bomberos voluntarios. Si nos puedes contar un poquito, digamos, de tu experiencia, para que también las personas o los jóvenes que están escuchándote a esta hora de la mañana, pues se animen, porque yo me imagino que es realmente todo un trabajo arduo, y también, por supuesto, este tema de la capacitación que a uno pues le va a servir en la vida. Sí, yo como mi experiencia y lo que pasé, también me cabe recalcar que somos los primeros bomberos de acá de Chalahuacho, vamos a decir, y para ser parte de la compañía de bomberos pasamos por una serie de requisitos, ¿no? Uno es igual, presentan nuestros documentos. Después de ello hacemos lo que son los exámenes psicológicos, examen médico, examen práctico y el examen, la evaluación final, que son 4 exámenes. Una vez logrado esos 4 exámenes, recién pasamos a hacer los cursos, que son de tres temas, ¿no? Entonces, ahí nos van a dictar bomberos profesionales, nos van a dictar los cursos, nos dictan los cursos, bomberos profesionales, en temas de correspondientes a todas las capacitaciones que le indicaban, ¿no? Son series de tomas que se van a pasar durante 3 meses, ¿no? Durante 3 meses van a estar pasando series de exámenes, prácticas, ahí vamos a aprender. Yo mismo aprendí muchas cosas, ¿no? Cosas que no sabía en tema de las bombas, en tema de las mangas, en tema de capacitaciones, en tema de incendios, en uso de equipos específicos que para combatir hacia los incendios. Entonces, esas experiencias son bonitas. Y ahora ya tenemos la compañía acá en Chalahuacho. Para que se forme más, la compañía sea más vista, necesitamos más voluntarios acá en el distrito de Chalahuacho. Como les indicaba,
no solo los chalahuachos, queremos que se unan los compañeros de acá, de Akira, Mara, de todos los distritos, ¿no? A nivel todo el Perú estamos invitándolos para que sean parte de acá de la compañía de bomberos. Claro, Miguel, de hecho, pues claro, en nuestra provincia de Cotabambas, siempre ya teniendo esta compañía, van a estar alertas a lo que podría ocurrir, no necesariamente si se ubica en Chalhuahuacho, pues va a atender solo Chalhuahuacho, obviamente seguramente en alguna situación difícil si se presentara, ustedes van a estar atentos, digamos, en toda la provincia, las provincias vecinas, y eso es el trabajo arduo que ustedes seguramente hacen y lo van a hacer. Entiendo, Miguel, que el año pasado, por ejemplo, ustedes cuando tenían que recibir estas capacitaciones, tuvieron que viajar hasta Abancay para poder recibir, digamos, estos conocimientos, y ahora va a ser lo mismo, va a ser todo acá en la compañía de bomberos en Chalhuahuacho. ¿Cómo va a ser este proceso? Sí, por mientras se va a seguir llevando en la localidad de Abancay las capacitaciones hasta que se forman, tengamos el local bien implementado, pero por mientras este año más se va a tener que llevar en Abancay los cursos, pero más adelante vamos a solicitar a los compañeros de bomberos de Abancay que ellos mismos vengan aquí a capacitar, ya no nosotros ir allá, sino ellos mismos venir aquí a Abancay, a Chalhuahuacho. Entonces eso ya también los compañeros de Abancay tienen conocimiento. Ellos quieren venir a capacitar. Nos dicen, entonces tiene que haber, no vamos a venir por uno, por dos, que haya más cantidad de voluntarios, nosotros con gusto vamos a venir a capacitarlos. Pero por mientras van a seguir viajando a Abancay. Los compañeros, nosotros también, para poder ser bomberos, hemos tenido que viajar hasta Abancay a hacer los exámenes, las prácticas, en la práctica final, el examen final, todo se hizo en Abancay, ¿no? Entonces, hasta el momento se va a tener que ir ahí a Abancay. Perfecto. Ajá, ahí está entonces esta digamos gran convocatoria para el distrito de Chalhuahuacho. Todos los jóvenes quienes están escuchando a esta hora de la mañana entre los 18 y 30 años, es verdad, Miguel, entonces están convocados para que puedan pues ser parte de esta compañía. Muy bien, Miguel, te saluda César Loaiza. Quería hacerte una consulta respecto a los hidrantes o grifos para apagar incendios dentro de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ahí se están considerando estos grifos, estos hidrantes en puntos estratégicos dentro de nuestra zona urbana. Lo que vi solo es en Huichipampa, faltaría implementar y revisar, ¿no? Aún no se hizo una revisión por todo Chalhuahuacho, pero por la zona de Huichipampa sí hay hidrantes, pero tampoco no sabemos si está en buenas condiciones. El tema de la presión del agua también, cómo estará. Aún nosotros no podemos intervenir a ello, ¿no? Entonces nos falta hacer muchas inspecciones acá en Chalhuahuacho. Acá en Chalhuahuacho nos falta hacer muchas cosas en temas de implementar esas cositas, ¿no? Claro, Chalhuahuacho es un distrito, una ciudad que está en crecimiento, su nivel de población también está creciendo, por ende también el nivel de seguridad frente a estos siniestros, a los incendios, no solo es hacer una compañía de bomberos y que después si pasa una eventualidad, de repente por ahí un siniestro, el bombero va a tener que ir con baldecitos de agua, no, pues no. Se tiene que empezar a dotar de material, mangueras, de repente por ahí un carrito bombero, de repente por ahí también pues ya la misma municipalidad tiene que ir dentro de su plan de desarrollo urbanístico, tiene que empezar a implementar estos hidrantes, y yo creo que los presidentes de los diferentes barrios del distrito de Chalhuahuacho tienen que organizarse y solicitar o ver cómo pueden, cuáles son los mecanismos para colocar hidrantes dentro de sus barrios, Miguel. Sí, exactamente. Yo soy chalhuahuachino, veo la realidad, hablo de mí mismo, veo a Chalhuahuacho que no tenemos muchos hidrantes. O sea, en la parte de Huichipampa, que es zona A, zona B, he visto hidrantes, ¿no? Pero como le digo, parte baja, lo que es Barrio Salvador, Santiago, no tienen, y los hidrantes si habrá, también hay que ver si habrá buena presión de agua, no habrá presión de agua, estarán en buenas condiciones. Hasta el momento no sabemos, ¿no? Porque ahorita, como recién está creándose la compañía de bomberos, y también le indicó usted, estamos recién en una etapa de implementación también. También, a la vez nos estamos capacitando,
también estamos en la etapa de implementación. Nuestro local de compañía de bomberos le invitamos a ustedes, a Radio Sur y a la empresa, a cualquier persona, empresario o persona natural, pueden venir a la compañía de bomberos, pueden venir a ver en qué condiciones está la compañía. Entonces, estamos ahí para atenderlas también y explicarles también a profundo, ¿no? Claro que sí, muy bien. Entonces, el llamado también a nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. El trabajo de un bombero el trabajo es voluntario, si bien es cierto, y muchas veces si hay un accidente, por ejemplo, de tránsito, quienes suelen acudir y llegar rápido con el apoyo de primeros auxilios son los bomberos, ¿no? Entonces, hay que brindarles las herramientas necesarias también para que ellos puedan cumplir con su trabajo. Entonces, el llamado a nuestras autoridades, a la municipalidad provincial, a la municipalidad distrital, para poder ayudar, y en general a la sociedad civil, para que podamos implementar entre todos nuestro cuartel de bomberos de la mejor manera. Este es un trabajo que se tiene que hacer de manera voluntaria y de manera eficiente entre la sociedad civil, nuestra municipalidad y todos los que quieran aportar con esta compañía de bomberos del distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias, Miguel, casi le digo, Miguel, por la comunicación y por habernos explicado, de hecho, todo este proceso, y reiteremos en todo caso la llamada y también por habernos contado su experiencia, pues, como el primer voluntario prácticamente de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Reitere, por favor, la invitación. Sí, muchas gracias. Para la convocatoria tenemos los requisitos, ¿no? Que son 4 cosas sencillas: ser peruano de nacionalidad, ser mayor de 18 hasta los 30 años, no tener antecedentes policiales ni judiciales y estar estudiando o trabajando. Ahora, los documentos nos pueden traer a nuestro compañía o al local de compañía de bomberos, que está ubicado en Huichaypampa, al costado del mercado Huichaypampa. Nuestros horarios de atención: el día viernes estamos de 2 a 4 de la tarde y el día sábado estamos de 1 a 4 de la tarde. Y el domingo es ya el general, ¿no? O sea, si hoy día traen sus documentos, vamos a invitar para que vengan el día domingo para poder juntarnos todos y explicarles todo el proceso de reclutamiento, el proceso de práctica, de estudios. Se les va a explicar el día domingo a las 8 de la mañana. Y si las personas no pueden venir hoy día y mañana, les vamos a esperar a partir de las 8 de la mañana en el local de la compañía de bomberos el día domingo. Perfecto. Como lo repito, estamos ubicados al costado del mercado de Huichaypampa. Les vamos a estar esperando, señores. Eso sería todo. Gracias, Miguel. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días, Miguel, y felicitaciones a ti por la labor que estás cumpliendo allá en Chalhuahuacho. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Miguel. Un abrazo. Ahí está entonces la invitación reiterado a todos los jóvenes. Hermano, Pincashan, a ver, entre los 18, 30 años. Huaynacuna, Sipaskuna, Huajarikamushan con que compañía de bomberos voluntarios, distrito de Chalhuahuacho, Chaypi, Campas Riki, Azoipas que hay capacitaciones, Jacunata Chasquiriwa, capacitaciones justamente ahora pues con respecto a las emergencias médicas, Chayati Acharinki, Chenayat incendios, Nescacunapi, rescates, Nescacunapi, materiales peligrosos, Nescacunapi, desastres, Nescacunapi, Chay capacitación ta Can Riki, Azoipas Chasquirinki, Chay servicio un Kiñariki, Lipi Vidapa, Riki. Claro, no, aparte que también tienen otros beneficios especiales. Claro. Nuestros amigos bomberos voluntarios que con justa razón se las han ganado, porque el trabajo del bombero es voluntario, como dicen, ¿no? Son bomberos voluntarios. Entonces, un abrazo a nuestros amigos bomberos, y qué bien que ya nuestros hermanos chalhuahuachinos estén siendo capacitados para atender las emergencias dentro de nuestro distrito y en general también dentro de nuestra provincia. 7 de la mañana con 33 minutos. Hay que saludar también a nuestros amigos de la Policía Nacional en el distrito de Chalhuahuacho, allá por el distrito de Mara, que será del señor Franklin Encalada. Un abrazo muy grande a don Franklin Encalada, que es miembro de la Policía Nacional del Perú y que y toda su vida, ¿no? Toda su vida se ha dedicado pues a brindar su labor y su trabajo a esta institución. Un abrazo muy grande a don Franklin Encalada. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:33 minutos. Vamos al contacto
contacto telefónico y volvemos con nuestros comentarios aquí en Radio Surfo y que nos hacen llegar aquí a las redes sociales. Así es, César. Bueno, ahora sí, seguimos en Chalhuahuacho. Está Cindy Roque a esta hora de la mañana para darnos también información de lo que viene ocurriendo en Chalhuahuacho y a nivel de toda la provincia de Cochabamba. Cindy, buenos días, adelante. Muy buenos días, compañeros, muchas gracias por el pase y también saludar a todos nuestros radioescuchas del distrito de Chalhuahuacho, Mara, Tambo, ¿no? De manera general. Bien, me encuentro entonces en el distrito de Chalhuahuacho. El día de ayer se realizó la juramentación de la plataforma multisectorial de defensa civil y de los integrantes de la instancia distrital, ¿no? Que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se dio ayer entonces la juramentación en el centro recreacional de Chalhuapuquio, en presencia del alcalde actual, el profesor Iván Cruz, de la misma forma miembros de las plataformas, ¿no? Tales como el mayor de la Policía Nacional del distrito de Chalhuahuacho, ¿no? También estuvo presente el juez de paz, el teniente gobernador, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia y por supuesto también representantes de la Federación de Mujeres, ¿no? El día de ayer entonces se ha juramentado la instancia distrital para prevenir la violencia contra la mujer, ¿no? Esta nueva gestión municipal 2023-2026, vuelvo y reitero, fue encabezado por el alcalde distrital, el profesor Iván Cruz, no tiene la responsabilidad de ser el presidente en esta ocasión de estas dos plataformas. También resaltamos que según ordenanza municipal, no, esto se ha realizado según el número 008-2019, Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Según esta ordenanza, se ha realizado entonces el día de ayer la juramentación de las dos plataformas, plataforma multisectorial de defensa civil, ¿no? Y también en la instancia distrital para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bien, por otro lado, nos vamos también a Chincheros. 20 años de prisión para obstetra por violar a menor. La justicia purimeña condenó a 20 años de prisión al obstetra Manuel Ignacio Galván Hidalgo, de 50 años, por el delito de violación sexual en agravio a un adolescente de 16 años en el interior del centro de salud de Huaycana, ¿no? De acuerdo a la investigación fiscal, se determinó que la menor llegó al establecimiento de salud por presentar dolores en el abdomen, por lo cual requería realizar una ecografía. Fue en esas circunstancias, pues, que Galván Hidalgo atiende al adolescente realizándole el chequeo respectivo, ¿no? Casi al culminar el chequeo, empezó a tocarle en la parte del abdomen, despojándola de su pantalón y realizando tocamientos indebidos, ¿no? Esto, pues, se señala en el Ministerio Público de Apurímac. Durante la sustentación esgrimida por el fiscal Yurek Mota, fiscal penal cooperativa de Chincheros, se conoció que el médico obstetra, a fin de evitar que sea denunciado, ofreció dinero a la menor, rechazándolo y tirándose a su domicilio. Fueron los padres del adolescente tras su extraño comportamiento, que tomaron conocimiento de lo sucedido, quienes pues de inmediato procedieron a denunciarlo ante la dependencia policial. Por otro lado, en Grau, protegen animales de zonas altoandinas, ¿no? El GORE Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria, viene desarrollando campañas gratuitas de dosificación antiparasitaria y aplicación de vitaminas en distritos de la provincia de Grau, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias ganaderas y a su vez fortalecer la confianza de las familias pecuarias para continuar trabajando en la crianza de los animales.
municipales, ¿no? El personal, entonces, de la Agencia Agraria Grau realizan trabajos de dosificación en medicamentos veterinarios con la aplicación de antibióticos, desparasitantes, no para ganado vacuno y ovino en los distritos de Curpahuasi y Guayati, ¿no? Beneficiando a los productores pecuarios de las comunidades, bien, así como el anexo de Huancaycarco. Este apoyo que brinda la actual gestión regional encabezado por el gobernador Percy Godoy Medina favorece al sector pecuario de las zonas más alejadas. Bien, y por último, en Abancay, menor accidentado requiere traslado humanitario a Cusco. Un menor de iniciales JPT sufrió un accidente automovilístico el día de ayer. Sus familiares trataron de trasladarlo inmediatamente a la ciudad de Cusco. Sin embargo, según indica la madre, en el sector de Limatambo no dejaron pasar a la ambulancia de E-Salud que trasladaba al menor, ¿no? Ella dice, mi hijo sufrió un accidente, se chancó el cráneo y necesitan operación urgente antes que la sangre se acumule. Bueno, anoche le estuvieron llevando para Cusco, pero no le dejaron pasar a la ambulancia por Limatambo y le hicieron regresar. Pido apoyo, por favor, a las autoridades, su apoyo para salvar a mi hijo. Fueron las palabras de la madre. Bueno, ante esto, por favor, para mayor información y cualquier ayuda, por favor, comunicarse con la madre del menor, con la señora Victoria, al celular 972-123-859, 972-213-859. Bien, ayudemos entonces a este menor, ¿no? Para que también la madre, ¿no?, pueda salvar la vida de su menor hijo. Bueno, estas fueron algunas informaciones, compañeros, desde aquí del distrito de Chalhuahuacho, informó la licenciada Cindy Roque Maldonado. Adelante, compañeros, muy buenos días. Muchísimas gracias, Cindy, por la información. Buenos días, hasta mañana, o hasta el lunes, hasta el lunes. Muchísimas gracias a Cindy por la información. Bueno, ustedes mismos lo han escuchado. ¿Qué está pasando en nuestras carreteras? Un joven, un adolescente que ha sufrido un accidente automovilístico requiere la atención médica en otro hospital, en otra ciudad. Está siendo referido desde Abancay hasta Cusco. Y en Limatambo, estos piquetes de huelguistas no han permitido que la ambulancia pase. Ejemplos como este están pasando en todo el país. Una madre que ha fallecido, un bebé que ha fallecido, un bebé de 13 días que ha fallecido en la carretera. ¿Por qué? Porque a nuestros amigos que están en los piquetes son tan intransigentes que no les interesa pues la vida del bebé, no les interesa la vida de la mamá, ahora no les interesa la vida de este joven que estaba siendo trasladado a la ciudad del Cusco desde Abancay con la finalidad de ser auxiliado en este caso pues de repente ser operado con urgencia y ha tenido que ser regresado a Abancay desde Limatambo. ¿Eso es racional? ¿Es un tema justo? Yo le pregunto a usted, pónganse ustedes en los zapatos del familiar, de la señora, en este caso de la madre, del joven que está siendo trasladado en una ambulancia y que a pesar, no solo eso, que está siendo trasladado un herido o una persona que está mal, necesita atención urgente y en la mitad de la carretera dice, nadie pasa por acá, ni la ambulancia, nadie pasa. Si esa persona pierde la vida, no le interesa al huelguista. ¿Eso es justo? ¿Así están nuestros valores? ¿Así estamos formados como país? No, pues, un poquito de racionalidad, ¿no? Una ambulancia jamás es atacada. Son crímenes, eso sí es un crimen. Jamás. Hay que respetar la vida de esas personas que necesitan ser auxiliadas. Finalmente, ¿qué tal usted, amigo huelguista, amigo que está protestando, está cerrando las carreteras? Necesita auxilio médico, necesita urgente que le salven la vida y le ponen a una ambulancia y metros más allá no dejan pasar a la ambulancia y es más, comienzan a apedrear y romper la ambulancia. ¿Eso es justo? O a su hijo. O a su hijo, ¿eso es justo? Entonces un poquito pues de racionalidad en las protestas. No podemos ser tan viles, tan irracionales de irnos con la vida, de atentar contra la vida de personas que necesitan ser auxiliadas urgente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los dirigentes que están encabezando estas huelgas, estas protestas?
no tienen capacidad de mando y decir, señores, dejen pasar esa ambulancia, ¿ah? Se dejan llevar por la masa. Por eso es que también debe investigarse a todos los dirigentes que están encabezando estos movimientos violentos en todo el país. Se le tiene que investigar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las motivaciones? Porque cuando usted asume la dirigencia, se hace responsable. Y si usted como ciudadano convoca una movilización, a una marcha, como dirigente, usted se hace responsable también de las consecuencias que pueda generar esa marcha. Si toda esa marcha ha quemado un local, tiene que ir la investigación a los dirigentes, porque ellos son responsables, porque usted sabe lo que está haciendo, mide los riesgos, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, ¿no? No podemos dejar también en la impunidad esas cosas, entonces hay que investigar, ¿no? Lamentable lo que está pasando. Indigna esta noticia de que a un joven, un adolescente que está siendo trasladado desde Abancay a la ciudad del Cusco, ha sufrido un accidente de tránsito, necesita operación, necesita tratamiento médico en un centro de salud más especializado, con mejores especialistas, con médicos que tengan su especialidad. Llega a Limatambo, Liz, sale de Abancay, llega a Limatambo, no lo dejan pasar y esta ambulancia tiene que regresar a Abancay. Eso es mientras tanto, el niño o el adolescente... Estamos perjudicando una vida. Y no es solo un caso, Liz. O sea, lo peor es que son muchos casos. Claro, muchos casos. En muchas regiones se han registrado este tema. Entonces, por eso hay que ver, pues, el tema de la razón. No podemos guiarnos por la irracionalidad. ¿Y dónde están esos dirigentes? ¿Dónde está el que está encabezando un piquete? Ese señor tiene que tener un poco de racionalidad y decir, déjenlo pasar. Son instrumentos de salud, son personal de salud, al que debemos nuestro respeto, al que debemos el salvar nuestra vida. Entonces hay que respetar, pues, hay que ser humanos, no es actuar de esta manera como está pasando en nuestro país. Y bueno, de hecho, esta situación, ojalá en verdad no se repita, no se vuelva a repetir, porque la idea es que ya seas, o sea, póngase en el caso que sea su hijo, póngase en el caso que sea un familiar muy cercano suyo. No le gustaría que, pues, cerrando, poniéndose intransigente, que pierda la vida. O sea, no lleguemos a esa situación de ser inhumanos prácticamente, y en verdad esta situación ojalá ya no estemos dando información o lamentando estas situaciones en los próximos. 7 de la mañana ya con 47 minutos y de hecho hablando de estos bloqueos, este impedimento, digamos, de pasos, también ha ocurrido uno similar en la región de Arequipa. César, el bloqueo de vías ha impedido el traslado de un ciudadano fallecido ya justamente durante estas protestas en Arequipa. El Ministerio Público de Arequipa ha identificado como Giancarlo Condori Arana, pues quien este bloqueo de la carretera en Arequipa ha impedido el retiro y el traslado de esta persona fallecida producto de los actos vandálicos registrados en Arequipa y que fue, pues, identificado por el Ministerio Público como Giancarlo Condori Arana, de 30 años. Mire, en este caso es una persona que ha fallecido en otra localidad. Claro. ¿No? Y no han dejado pasar el cuerpo. O sea, ni siquiera ya a un cadáver. O sea, ¿qué está pasando? Que tiene que llegar, al menos, no sé, para que tenga una cristiana sepultura. Con sus familiares. Con sus familiares. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que estamos promoviendo en nuestro país? Y todavía hay dirigentes que siguen diciendo, no, es que tenemos que cerrar, nadie pasa, ¿no? Y estos temas... Y estos pases humanitarios para mucha gente que quizás de repente necesita velar a su familiar, necesita darle una despedida honrosa, adecuada. ¿Qué finalmente necesita llorarle? Esa es parte de la vida también, despedirte de tu ser querido y que no te dejen pasar, o sea, da cólera, da mucha indignación, ¿no? Entonces hay un nivel de intransigencia irracional que se está provocando en todas estas protestas. Y uno no puede estar de acuerdo, puede tener su posición política, puede, no sé, buscar sus temas políticos, pero no de esta manera, no generando esta inestabilidad, no generando muertes en las carreteras de personas inocentes que necesitan ser atendidos por un médico, no haciendo sufrir a los familiares de un fallecido. Eso no se puede permitir. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando con los protestantes? ¿No tienen nivel de humanidad? ¿Qué está pasando? Entonces, por favor,
llamar a la reflexión desde ese medio de comunicación, reiterar a la reflexión, sean más empáticos con las personas que requieren atención médica, con las personas que requieren una atención especial. No solo médica, hay atenciones especiales. Hay personas que, yo he visto casos, que personas que necesitan viajar por conseguir una pastilla que solo en Lima venden. Claro, eso también está ocurriendo. No, o tenían una que, cita para una operación urgente. O un chequeo médico, porque son personas que de repente necesitan tratamiento de cáncer y necesitan ir a un hospital especializado. Pero no están pudiendo pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, no los dejan pasar en la carretera, los dejan ahí botados. ¿Eso es humano? Eso es... Fíjese, ¿a usted le gustaría que le pase eso con su madre, con su padre, con su hermano, con su hijo, señor protestante? Entonces, mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado, porque se están cometiendo excesos que la población misma se está cansando. De verdad se está cansando, y esto no podemos permitir de que se genere más violencia, por favor. Y este tipo de reportes sí se ha dado, César, y hemos estado atentos, por ejemplo, a lo que se decía con respecto a estos viajes de muchas personas que pues tenían una cita en Lima, porque lamentablemente solo en Lima podrían, digamos, recibir este tipo de operaciones, recibir este tipo de tratamientos, y hay muchas personas que se están quedando varados, esperando y hasta perdiendo estas citas. O perdiendo sea, cupos. Con tanto sacrificio uno tiene que esperar en tema de salud. Usted y yo sabemos, César, para poder recibir una atención especializada tienes que esperar meses para una cita. Hemos conocido en familiares muy cercanos, y de pronto esta situación viene y de pronto vas a tener que perder esta cita. ¿Te imaginas cómo queda esta paciente, esta persona con el corazón realmente roto? O sea, te pones a pensar en una situación de esta familia que esté pasando. Pongámonos, de verdad, a reflexionar. Llamamos a estos manifestantes, dice que son llamados pacíficos, dicen, entre comillas. ¿Serán realmente así? ¿Serán humanos? Y bueno, nosotros dejamos también a tu opinión. Ojalá que también es importante recibir tu opinión y puedan leer a través de estas redes sociales tu opinión. Mira, nos dice, ayer ha habido una emergencia en la ciudad de Lima. Ya, pese, dicen, unos, la policía, otros, no, los protestantes, en fin, se hará la investigación y se determinará que ha producido un incendio en el centro de Lima, un incendio de consecuencias bastante fuertes. Pero allí, urgente, los bomberos de diferentes unidades han tenido que ir a acudir ahí, y fíjese que en algunas zonas no querían que pasen los bomberos. Sí, no dejaron entrar. Se comenzaron ahí los protestantes, no pasan los bomberos. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en nuestro país? Los bomberos están yendo a acudir a salvar vidas. Entonces, de repente rescatar personas. ¿Y qué? ¿Me voy a poner al medio y decir no paso porque mi protesta es primero? No, pues, no, la vida humana va a ser siempre primero, ¿no? Entonces, por favor, reflexión. Señores dirigentes, reflexionen y hablen con sus dirigidos en las protestas. Hay que ser más empáticos. Por eso hay responsabilidad colateral también de los dirigentes. No solo podemos echar la culpa al gobierno, no solo podemos echar la culpa a las instancias, al ejército, a la policía. También hay responsabilidad colateral del dirigente. Usted sabe que cuando se comete algún delito así, siempre hay cómplices, hay responsabilidades por negligencia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también se pueden ganar una investigación. Muy bien, vamos a ver qué dice doña Marcusa. Ha despertado, muy tarde ha despertado la señora Marcusa. Mamá Marcusa, no se olvide de mandarnos, por favor, el platito que nos ha... estofado del oro. Pero mire lo que nos comentan, ¿no? Ayer igual, por ejemplo, Rosana Huacho, los bomberos en Lima no podían pasar por el tema para atender oportunamente este incendio. Doña Marcusa dice, muchos dirigentes son intransigentes, sus métodos de lucha son muy extremistas y finalmente lo que buscan es destruir todo lo que se tiene, lo que se ha construido, lo que se ha construido en 30 años, lo que hemos construido, nuestras instituciones, todo lo que finalmente hasta un ladrillo que haya puesto el Estado nos ha costado, Liz. Nos ha costado a todos los peruanos. Nos ha costado. Imagínate el mismo hecho de seguir esperando, por ejemplo, sin ir muy lejos, en la región de Cusco, esperando más de 50 años un nuevo aeropuerto.
se está pudiendo hacer realidad, no. Está costando. Está costando. Mire, fíjese, ayer han roto nuestros amigos protestantes, han roto todo lo que es el adoquinado, este trabajo de ornamentación que ha hecho la municipalidad, no lo han roto, lo han destrozado con barretas la pista para sacar bloques de piedra y con eso lanzar a la policía. Sí. ¿No? Eso es una protesta pacífica. ¿Quién después va a resarcir ese daño? ¿Quién va a pagar? ¿El protestante? El protestante. Sería bueno, ¿no? Muy claro. bien. Lo bueno es que en Lima ahora todos están siendo identificados porque hay tan nivel de cámaras en casi toda la ciudad. Lado. Entonces, inclusive ese pata que ha estado rompiendo con la barreta, lo van a identificar. Pero ojalá que vaya y diga, señor, muy bien, usted ha hecho esto muy bien, vaya y repare esto. Y se pueda cumplir, ojalá. Y se pueda cumplir. Pero ahí van a salir muchas veces los organismos, entre comillas, de derechos humanos. No, eso no puede ser porque él estaba en una protesta. No, pues hay que ser responsable de nuestros actos. Claro. Eso es lo que pedimos, ser responsables de nuestros actos. ¿No? Nada más, o sea, solo así vamos a poder mejorar nuestra convivencia como sociedad, haciéndonos responsables de nuestros errores, de nuestros actos y tratar de resarcir esos errores. Ser una sociedad más justa implica de que nosotros como personas formemos bien a nuestros hijos y asumamos nuestros errores. Eso nos va a ayudar a crecer como país. 7 de la mañana ya con 54 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Hay comentarios, César, vamos a leerlos obviamente a nuestros amigos quienes están dejando sus mensajes. Es importante que usted conozca y también de hecho las opiniones son importantes. Marcusa, ya lo has dicho, también está por acá, lo vi a Cindy, dice muchos casos similares están sufriendo nuestros hermanos, personas que necesitan una atención inmediata, están sufriendo y perdiendo la vida, y eso es verdad, lo que hemos estado comentando justamente en muchas de las regiones que se han reportado hasta hoy, esta intransigencia de no hacer pasar, de no permitir que pasen pues personas que necesitan salvar básicamente la vida. Claro que sí. Bueno, vamos con más información a esta hora de la mañana aquí en Huillaricuy. Puede estar, mucha gente dice, ¿no? Puede polemizar, no estar de acuerdo con nuestra opinión. En fin, es una opinión. La opinión que doy a través de este medio de comunicación es como César Loaiza, es lo que yo pienso. Y si no les gusta, bueno, sea tolerante. También de repente yo no pueda compartir con su opinión. Sin embargo, lo que hace grande este país es también este tema de la tolerancia, saber escucharnos y tomar en cuenta lo que la otra persona piensa de alguna manera, ¿no? Bueno, de hecho, no sé, yo diría en qué cabeza que paría el hecho de que pues no esté de acuerdo de que pasen las ambulancias por necesidad, de que pasen los bomberos porque tienen que salvar vidas, de que pasen aquellas personas con una operación, con un tratamiento. No sé si muchos dirían, no estoy de acuerdo, no sé en qué mente en todo caso que paría. De hecho que justamente hablando sobre este reporte, César anoche lo ha manifestado efectivamente en este mensaje a la nación, en este caso el ministro del Interior con respecto a esta situación, digamos, ha dado como un reporte sobre este paro nacional, sobre las protestas de enfrentamientos, bloqueos, y ha manifestado pues sobre la marcha que se ha dado, que han sido, digamos, esta situación como un reporte. A ver, vamos a tener los números en todo caso, César, ya lo teníamos por acá. ¿Cuántos es que pues han sufrido, digamos, estos ataques? Ahorita vamos a tratar de buscar la información. Mientras tanto... El reporte final del Ministerio del Interior. Mientras tanto, ayer 19 se ha llevado a cabo esta multitudinaria marcha nacional, donde peruanos pues de la costa, sierra y selva se han reunido en distintos puntos de Lima para exigir nuevas elecciones, el cierre del Congreso, como usted y yo ya sabemos, y pues con respecto también a la marcha mismo que se ha dado en Lima, continúa en su segundo día. Estamos hablando de hoy, y las delegaciones de distintas regiones pues han salido a protestar para exigir justamente la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, y estas movilizaciones pues denominadas como Marcha de los Cuatro Suyos, o en algunos casos la toma de Lima, han empezado con fuertes enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú, los ciudadanos provenientes también de muchas otras regiones, han ocasionado varios agentes y ciudadanos pues resultaran heridos. 2
de ellos fueron atendidos por fracturas de cráneo y traumatismo ocular. En el hospital Almenara también se han reportado muertes por incendio en las inmediaciones de la Plaza de San Martín, lo que tú comentabas, César. Las causas también aún se desconocen, este tema de que inició este incendio. Así está haciendo el reporte de lo que ha ocurrido básicamente ayer en Lima con estas marchas de todas las regiones. 7 de la mañana con 58 minutos. Bueno, nos escriben, el gobierno tiene que escuchar las demandas del pueblo peruano, ¿no les parece, señores de Radio Surfoy? Gracias, Nancy Chagua. Es Nancy Chagua. Sí, gracias, Nancy, por tu comentario. Bueno, yo creo que sí, el gobierno debería escuchar todas las demandas de tanto del grupo de los que están protestando. También hay otro grupo que no está de acuerdo con la violencia, hay otro grupo que también defiende a los animales. El gobierno debería escuchar a todos por igual, debería escucharlos el gobierno. Se está pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte, ya lo ha anunciado, no va a renunciar. ¿Ya? Están pidiendo el cierre del Congreso, lamentablemente pues ¿qué haría? A ver, se cierra el Congreso, renuncia Dina Boluarte, ¿quién entra al gobierno? Nos convertimos en un país acéfalo, que planteamos que vayamos a votar todos a mano alzada, como en la Federación Universitaria de Cusco en algún momento nos pedían que votemos a mano alzada al presidente de la Federación Universitaria. Y yo esos años cuando estudiaba en la universidad, ¿no? ¿Eso es lo que queremos? Entonces tenemos que tener un poco de lógica. Ya se ha anunciado en este caso, pues, el adelanto de elecciones. Está en manos del Congreso hacer una segunda votación. En la primera votación han dicho que va a ser en abril de 2024. Cabe la posibilidad, y los especialistas en materias electorales dicen que se podría adelantar quizás a diciembre o a octubre del 2023. Eso está en manos del Congreso, y donde también las bancadas de izquierda, los representantes del pueblo entre comillas, tienen que votar y decir, señores, vamos a hacer, en este caso, pues, el adelanto de elecciones. Eso lo manda la Constitución, no es que yo vaya y diga, bueno, como presidente, mañana se hacen las elecciones. No está en la facultad de la presidencia, eso está reglamentado, está en una Constitución, son reglas que tenemos que seguir como país, son reglas de conducta, finalmente, para el ciudadano y para los gobernantes, que te impone la Constitución, eso se sabe. Entonces, el Congreso tiene que dar este paso para que se pueda dar este adelanto de elecciones quizás al 2023. Ahora, por otro lado, se pide la renuncia de la señora Dina Boluarte. Está bien, todos pueden estar de acuerdo, no sé. Sin embargo, una vez que renuncie, por constitucionalidad, o sea, por orden constitucional, le tocaría asumir al presidente del Congreso de la República para que el gobierno no se quede acéfalo, para que el gobierno no se quede sin cabeza. Quizás eso no se está explicando en las comunidades. Tenemos reglas claras, tenemos una Constitución que dice, que norma qué puede hacer el gobernante, qué no puede hacer el gobernante, qué puede hacer el pueblo, qué no puede hacer el pueblo, el ciudadano, qué debe hacer, qué no debe hacer. Son reglas escritas, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo con todos estos actos de violencia es querer patear todas estas reglas, querer romper todas las reglas y generar un espacio de caos. Se pide asamblea constituyente, que se haga la asamblea constituyente, pero por los mecanismos legales correspondientes. Eso es importante tener en cuenta, no pues con actos de violencia, con actos de vandalismo. Para eso se escoge los congresistas, para eso usted ha escogido, muchos han escogido un congresista que es de su agrado y que al final ahora dicen que es un traidor o que es incompetente, pero lo han escogido en las elecciones del año 2021, ¿no? Entonces hay que ser un poco más responsables. O sea, hay muchas cosas que discutir, sí, en nuestro país, pero lo que tiene que primar en este momento es la calma, buscar el diálogo, el entendimiento para salir de esta crisis. Bueno, mientras tanto, antes de pasar a la información deportiva que ya está esperando Gonzalo Huirse, el reporte que se viene dando respecto a hoy, 20 de enero en Lima, es que más o menos entre las 6:30 de la mañana ha habido pues vándalos que intentaron saquear, dicen Avenida Abancay, durante esta protesta. Un grupo de personas han aprovechado justamente estas protestas que buscaban pues la renuncia y pues ingresaron para intentar saquear las galerías ubicadas en Avenida Abancay, esto en el cercado de Lima.
Y luego, pues también ya se dio este informe que lamentó Dina Boluarte, que se ha sufrido o se refirió a las 3 últimas muertes también producto de esta represión en las protestas en estas últimas 48 horas. 3 ciudadanos fueron producto del impacto de bala. Al respecto, ya como sabemos, suman pues a los más de 50 muertos ya en nuestro país. Así está, digamos, el reporte a esta hora de la mañana en este segundo día en Lima. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva. Gonzalo Wirce está con la información deportiva. Gonzalo también no sabe qué hacer con el fútbol peruano porque finalmente está en un desorden, ¿no? Lo que está pasando también con la Federación Peruana de Fútbol. Adelante, Gonzalo, muy buenos días. Los oyentes del informativo Guillaricui, hoy 20 de enero del 2023, iniciamos el segmento deportivo esta mañana, y bueno, sí, todo es un caos hoy en día en el Perú. 8 clubes jugarían en liga paralela hasta el fin de la controversia con la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que 8 clubes lanzaron su mensaje, su comunicado, indicando que no iban a jugar, es decir, no iban a participar de la Liga 1 hasta que no se levante la medida cautelar que no les permitía transmitir los partidos de fútbol a través de Gol TV, sino por un streaming diferente, un streaming donde tenías que pagar para poder ver los partidos de la Liga 1. En ese caso, indican jugar una liga aparte con partidos de carácter amistoso y se transmitiría sin perjuicio, ya que no es la liga de la federación. En realidad, el comienzo de la temporada de fútbol en el Perú vive una incertidumbre porque estos 8 clubes han decidido no participar hasta que la federación decida levantar la medida cautelar que impide la transmisión de sus partidos con el canal televisivo que tienen contrato. Y ellos pues anhelan que esto se respete. La federación asegura actuar bajo su estatuto, el cual precisa que es el dueño de los derechos de televisión y su operador es otro, que ya aprobaron los 11 clubes restantes de la liga local. El fútbol está dividido en el Perú y ninguna de las partes, al parecer, va a ceder. Hasta el momento es lo que se puede vislumbrar. Si el torneo inicia mañana, este se jugaría solo con 11 clubes en detrimento de los 8 restantes que harán alguna acción para no perjudicarse. Cabe indicar que ya significaría un riesgo para la salud del fútbol peruano que el torneo de clubes a nivel profesional comience desmembrado y enfrentado. Recordemos que los 8 clubes son Alianza Lima, Universitario, Cienciano, el Cusco Fútbol Club, Sporting, el Sport Boys, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal y el Fútbol Club Melgar, ¿no? Ellos son los 8 protagonistas, digamos, de este impasse con la federación y estarían armando pues una liga paralela. Y sobre ello también habló el abogado Oscar Romero, que es el titular de la Asociación del Fútbol Profesional, de quién sería la iniciativa de este campeonato que tendría carácter extraordinario. Él ha indicado que se podría jugar una liga aparte con partidos de carácter amistoso y esto se transmitiría sin perjuicio, ya que no es la liga de la federación. Es cuestión de decisión, ha dicho, no hay problema alguno. Acá no hay que me desafilian o no, hay que tomar la decisión correcta, puntualizó el abogado, ¿no? El fútbol está dividido, amigos y amigas. Vamos a ver qué sucederá si es que realmente se juega una liga aparte, digamos, si es que se llega a algún acuerdo con estos 8 clubes. Todavía el futuro es incierto. Pero vamos con más noticias, y bueno, esta no es tan buena, porque el día de ayer, pues, Perú debutó en el Sudamericano de la Sub-20 y cayó por 3-0 ante Brasil. Con 3 goles en el segundo tiempo, Perú no pudo ante Brasil en su debut en el Sudamericano Sub-20. El equipo de Jaime Serna, bueno, deberán recuperarse, porque ya se viene también el partido en la fecha 2. ¿Contra quién? Contra Colombia. Recordemos que, Perú está haciendo su debut y, nunca se llegó a recuperar del primer gol que le hizo Brasil. Ese cayó como un baldazo de agua fría, sin lugar a duda, en el estadio de Pascual Guerrero de Cali, en Colombia.
y en 15 minutos llegaron 3 tantos de parte de Brasil, uno más sencillo que el otro realmente, y con menos reacción de parte de la defensa nacional. No hubo un buen nivel futbolístico, digámoslo así. Al fin y al cabo se estaban enfrentando con Brasil, que es una de las potencias mundiales en lo que es el fútbol, ¿no? Así que 3-0 ha caído a la selección peruana en su debut frente a Brasil, y ahora se va a medir contra Colombia por la segunda jornada. Este compromiso está pactado para este sábado 21 de enero desde las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, este encuentro se va a desarrollar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y el partido, bueno, lo van a poder ver por Latina, así que si quieren apoyar a la selección, ya saben, el compromiso es para el sábado 21 a las 6:30 de la tarde. Y en lo que respecta al plantel de Brasil, ellos van a descansar y recién volverán a tener actividad en la fecha 3 del Grupo A. El partido será ante Argentina. Se enfrenta a Brasil ante Argentina y está pactado para el lunes 23 de enero a las 7:30 de la noche. También en el mismo estadio, en el Olímpico Pascual Guerrero. Con más noticias continuamos. ¿Por qué? Porque también ayer, recuerden que hubo el partidazo del PSG versus el Al-Nassr y Al-Hilal, ¿no? El equipo donde está jugando Cristiano Ronaldo y también André Carrillo. ¿Quién ganó? El PSG venció 5-4 al Al-Nassr en partido para el recuerdo en Arabia. El PSG de Lionel Messi se enfrentó ante el Riyadh Season. Recordemos que es como un combinado de los equipos o de los mejores equipos de Arabia Saudita, que son el Al-Nassr y el Al-Hilal de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Ha sido un espectáculo realmente de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el King Fahd Stadium de Arabia Saudita. El experimentado artillero portugués pisó fuerte en tierra asiática, a donde llegó tras fichar en el Al-Nassr, y en su primer partido, en el que fue parte de un equipo de estrellas, se despachó con 2 goles ante uno de los mejores equipos del mundo, en donde Leo, para no perder la costumbre post-mundial de Qatar 2022, también marcó un tanto en el partido. Antes del inicio, al uso de 37 años, se lo vio con una sonrisa en el rostro y se abrazó con figuras como Sergio Ramos, Keylor Navas, con sus ex compañeros del Real Madrid. Además, también se saludó con Lionel Messi en el terreno de juego, pero no solo con un apretón de manos, sino también con un tierno abrazo, en señal de que la rivalidad deportiva que compartieron durante años y que aún comparten, porque los dos están vigentes, no quita la admiración que se tiene. Partido entonces el día de ayer, donde ganó el PSG 5-4 al Al-Nassr y al Al-Hilal. También, por otro lado, amigos y amigas, Boca Juniors se va a estar enfrentando al Racing Club. Este es un partidazo también, ¿no? Todo va quedando listo ya para este partidazo entre el Boca versus Racing por la Supercopa Internacional. Ambos planteles se encuentran en Emiratos Árabes Unidos para el duelo de hoy viernes 20 de enero a partir de las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana se van a estar enfrentando el Boca Juniors versus el Racing, así que no se pueden perder ese partido. También otro partido que se viene es el Real Madrid versus el Atlético de Madrid. Así es, a tempranas horas del día, la Federación Peruana Española de Fútbol llevó el tradicional sorteo por los cuartos de final de la Copa del Rey 2023. La primera llave en formarse fue entre las escuadras de Real Madrid versus el Atlético de Madrid, por lo que se anticipa un derbi para el gusto de los aficionados. Dado como se dio el orden de los equipos, Real Madrid será local en el mítico Santiago Bernabéu para enfrentar al Atlético de Madrid en un duelo a partido único. ¿Quieren saber cuándo son las fichas tentativas para los cuartos de final de la Copa del Rey? Podrían ser entre el 25 o el 26 de enero. Todavía se espera la confirmación. Así, bueno, y Colombia también en el torneo sudamericano sub-20 igualó 1-1 contra Paraguay. No pasaron del empate en este duelo correspondiente a la fecha 1 del sudamericano sub-20. 1-1 empató Colombia versus Paraguay. Hay que estar atentos a este torneo de la sub-20, porque de ahí pueden salir bastantes jales para el equipo peruano, así que hay que estar muy atentos para ello. Y por otro lado, también este viernes se sortearon las cruces de cuartos de final de la Copa del Rey en la ciudad de fútbol de Las Rosas. Osasuna versus Sevilla, Valencia versus Atlético
Así que mucho ojo el que ya mencionamos también, Real Madrid versus el Club Atlético de Madrid. Hay partidos, señoras y señores. Y para culminar, amigos, el segmento deportivo, no se olviden, señoras y señores, no se olviden, César lo dice tampoco, que hoy se estaría realizando el encuentro deportivo entre quién, entre el pedacito de cielo. Deportivo Garcilaso se enfrentará a Cusco Fútbol Club en un duelo amistoso y a puertas cerradas en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Este partido está pactado para las 9 de la mañana. 9 de la mañana se estaría enfrentando entonces el Deportivo Garcilaso versus el Cusco Fútbol Club. Muy bien, amigos, ese es el informe deportivo que tenemos hoy, 20 de enero del año 2023, aquí en el informativo Huillarico. Nosotros nos vamos a reencontrar con mucho más deporte con todos ustedes el día lunes. Gonzalo. Un abrazo. Sí. Gonzalo, ¿y usted llegó a ver el partido de Cristiano Ronaldo? Sí, lo vi. ¿Qué tal el desempeño de la Culebra? Fue... bueno, realmente muchos esperaban que la Culebra Carrillo pues llegue a jugar en el momento que está Cristiano Ronaldo, pero lamentablemente Cristiano Ronaldo salió del campo de fútbol y en esos momentos entró la Culebra Carrillo, entonces no se les dio juntos, pero tuvo una oportunidad de gol, casi pudo convertir un gol, no se dio, pero bueno, ahí estuvo para la historia y para el recuerdo la Culebra Carrillo, pues en el mismo equipo de Cristiano Ronaldo y enfrentando también al equipo de Lionel Messi, de Mbappé y de Neymar, que también, pero para lástima de él, no pudo estar en el mismo momento porque llegado un tiempo los sacaron, ¿no? Los sacaron a las estrellas del PSG, no sé si para cuidarlos o si tenían otras miras, pero no pudieron compartir el campo deportivo, pero bueno, la Culebra Carrillo estuvo muy feliz y además también posteó ahí en sus redes sociales una foto con el bicho, una foto para el recuerdo, ¿no? Claro, con uno de los mejores jugadores del mundo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por la información deportiva. Muy buenos días. Les mando un abrazo, amigos, cuídense, buenos días. Buenos días, Gonzalo. 8 de la mañana ya con 15 minutos. Ahí está la información actualizada, no lo que poníamos al inicio, ¿no es cierto? Claro que sí, ahí está Gonzalo Wirtz, el especialista en los deportes. Nos vamos de inmediato en unos instantes ya a conversar con nuestro querido amigo, a escuchar los reportes de los diarios de circulación regional, local y nacional en la voz de Hernán Zulca, ¿no? Está listo ya, él nos dice con todo lo que viene a ser las primeras planas. Información para usted, amigo, ¿qué están diciendo los diarios? ¿Qué están diciendo, en este caso, la prensa a nivel nacional, la prensa regional, la prensa local? Vamos a escucharlo aquí con Hernán Zulca. Hernán, buenos días, adelante. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricui. Y hoy, amigos oyentes, fin de semana, viernes 20 de enero de 2023, ya tenemos en la mesa de redacción nuestros diarios de circulación nacional, regional y también local, amigos oyentes. Lamentable, amigos oyentes, por lo que viene sucediendo en nuestro país del tema sociopolítico, pero vamos a leer, amigos, las portadas de los diarios de circulación nacional que traen para el día de hoy, viernes 20 de enero. Preste mucha atención, amigos. Vamos al diario La República. Día de protestas, noche de violencia se cierra con incendio en edificio cercano a la Plaza San Martín. Es el principal titular del diario La República. Miles de personas llegadas de provincias y gremios de la capital se movilizaron y chocaron con policías hasta horas de la noche en su propósito de llegar al Congreso. Esquinas de Nicolás de Piérola, Abancay, Lampa, Cusco, Carabaya y Larcomar fueron puntos donde se concentraron los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú. En sus otras portadas, en sus otras informaciones, dice, amigos oyentes, Boluarte dice que actos de violencia
no quedarán impunes. Presidenta reitera su apoyo a la policía y se preguntó quién financia a estas manifestaciones, es la pregunta, amigos oyentes. Entre tanto, también La Libertad, Amazonas y Tacna Bajo, bajo estado de emergencia, quedan suspendidos derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y de reunión. Es el diario La República para el día de hoy. Vamos a revisar el diario El Comercio para hoy, viernes 20 de enero. Vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuerto en 3 regiones. Protestas se reportan, amigos oyentes, se reportaron 22 policías y 16 civiles heridos y un fallecido en el país. La destrucción usaron piedras, palos, botellas, así como trozos de adoquines de concreto arrancados de veredas y pistas para agredir a la Policía Nacional del Perú. Y hubo más ataques, amigos oyentes. Turbas en Arequipa, Cusco y Puno intentaron tomar terminal aéreos y causaron destrozos en equipos e infraestructura. Entre tanto, mensaje al país. Dina Boluarte enfatizó que las protestas carecen de agenda social y que grupos buscan quebrar el Estado de Derecho. La prevención no se atendió en locales de Banco de la Nación, la SUNAT y el RENIEC. Hubo restricciones en ruta del metropolitano, es el principal titular que trae el diario El Comercio. Vamos a revisar el diario Gestión para el día de hoy. En su portada trae el siguiente titular: convulsión prende en Lima. Además, en 53 provincias se registraron manifestaciones. Una persona fallecida y 16 civiles y 22 policías heridos a nivel nacional dejó la jornada, según el Ministerio de Defensa, al cierre de la edición. En Chumbivilcas atacaron a la minera Hadbay y en el cercado de Lima 22.800 personas dejaron de trabajar por cierre de establecimientos. Los aeropuertos de Cusco, Puno y Arequipa y 127 vías bloqueadas fueron las principales infraestructuras afectadas a nivel nacional, amigos oyentes. Es el titular que pone el diario Gestión para hoy, viernes 20 de enero. Vamos a revisar el diario Perú 21, diario de circulación nacional. En su principal portada pone el siguiente titular: es violencia política, no es protesta social. Es el titular que resalta, amigos oyentes. En Lima atacaron a policías y periodistas mientras destruían las calles del centro histórico. Y bueno, pues de manera sincronizada, el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco. Es el diario que pone Perú 21. Entre tanto, también, amigos oyentes, el sector turismo da por pérdida la Semana Santa. Vamos de inmediato a revisar otro diario, amigos oyentes, diario El Peruano. Presidenta dice: todo el rigor de la ley caerá sobre violentista. Protesta de ciudadanos se empañó por actos de violencia. Los desmanes no quedarán impunes, sostiene, y asegura que se individualiza a quienes buscan generar el caos durante las movilizaciones en diversas regiones. Mandataria reitera el llamado al diálogo a fin de solucionar problemas del país. Saldo a escala nacional de la jornada es un fallecido en Arequipa y 38 heridos. Ministros destacan actuación de las Fuerzas Armadas y la policía. Es el titular que trae el diario El Peruano. Vamos con el diario Expreso. Vuelve el terror. Manifestantes pacíficos causan incendios en centro de Lima. Hordas violentistas intentan tomar aeropuertos en Arequipa, Cusco y Puno. Fuerzas del orden logran evitarlo. Vamos con otro diario, el diario La Razón, diario de circulación nacional. Desatan infierno en Lima. Turbas destrozan calles, atacan a policías y se genera incendio que consume edificios en la Plaza San Martín. Es el principal titular del diario La Razón. Y bueno, en ahí también, amigos oyentes, causan caos en Cercado, San Isidro y Miraflores e intentan saquear negocios. Boluarte anuncia que no habrá impunidad para vándalos. En total hay 125 bloqueos en todo el país. Diario La Razón. Vamos a revisar diario El Correo. En su titular: fracasa el vandalismo. El gobierno está firme, señala la presidenta Boluarte, ante jornada de terror en Lima y varias regiones del país. Sectores de manifestantes atacaron vilmente a la Policía Nacional en el centro de Lima y provincias. Un incendio de grandes proporciones se desató en un edificio
en las inmediaciones de la Plaza San Martín. Desadaptados intentaron tomar en simultáneo los aeropuertos de Cusco, Puno y Arequipa, generaron destrozos en sus intentos. Entre tanto, también gobierno anuncia acciones legales contra violentistas y trabajo de inteligencia para ubicar a los responsables. Esto es el diario El Correo de Lima. Vamos a revisar el diario Correo Regional, en este caso de Arequipa, en su titular principal: descontrol, nadie asume responsabilidad ante desórdenes, amigos oyentes. Mientras dirigentes convocantes de las movilizaciones de ayer recibían aplausos en la Plaza de Armas, vándalos desataron la violencia en el aeropuerto, donde se reportó un civil muerto, amigos oyentes, esto en la región Arequipa. Vamos con otro diario regional, El Correo de Tacna, en su portada: descontrol por protesta, en tanto policía evitó enfrentamientos, ¿no? Entonces, pese a que la mayoría de gremios marchó pacíficamente en el paseo cívico, turbas generaron el terror rompiendo lunas, amenazando negocios y quemando llantas. Por la noche, el gobierno declaró a Tacna en emergencia. Vamos a otro diario Correo, esto de circulación regional en Huancayo. Manifestaciones y bloqueos por paro, pero sin mayores consecuencias, todo bajo control. Es el titular que trae el diario Correo de Huancayo. Por vías bloqueadas, amigos oyentes, pasajeros deben bajar de unidades y caminar para llegar a sus destinos. Mercados abren y comerciantes se enfrentan a los manifestantes para que los dejen trabajar. Huancavelica, amigos oyentes, SAMU reporta 18 heridos entre policías y civiles por violenta manifestación. Vamos al diario La Libertad, en este lugar también, amigos oyentes, diario El Correo de la región Libertad, dice: emergencia, gobierno incluye a La Libertad en declaratoria de estado de emergencia por violentas protestas. Manifestantes atacaron frontis del agroexportadora y continúan bloqueos en tramos de la carretera panamericana. En la sierra también hay puntos tomados por ronderos. Es el titular que trae el Correo de La Libertad. Bien, amigos, vamos también a revisar este diario, Correo de Lambayeque. En su titular: piden cese a la violencia. Masiva movilización en Chiclayo contra el gobierno y el Congreso fue pacífica. Comerciantes esperan que carreteras sean desbloqueadas porque frutas y alimentos de primera necesidad no están ingresando a mercados Morelos y Mozoqueque, ¿no? Entonces es, amigos oyentes, el principal titular que trae el diario Correo de Lambayeque. Vamos a revisar el diario Ojo. Policía frenó a vándalos. Varios agentes resultaron heridos por impedir la toma de Lima. En este caso, 11.800 custodios que, se defendieron con bombas lacrimógenas tras palazos, adoquinazos y botellazos de arena de manifestantes. Iracundos a toda costa y por distintos flancos querían llegar al Congreso y otras dependencias públicas. Hubo varios detenidos el día de ayer. Vamos a revisar, amigos oyentes, el diario El Cusco para el día de hoy, que trae en su principal portada, amigos oyentes, presten mucha atención, diario El Cusco para hoy, viernes 20 de enero. Tensa calma en el país tras intensas protestas. Hubo jornadas de rechazo al gobierno que dejaron lamentable saldo de un fallecido y decenas de heridos. Mientras tanto, Poder Ejecutivo anoche ratificó que continuarán gobernando y reitera apertura al diálogo con todos los sectores. Entre tanto, también Boluarte dice que el gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que lo amparan de manera estricta y firme. Y en sus otras noticias, empresa minera Jaspa lamenta violencia que no es propia de pobladores de la zona. Provocaron daños en vehículos al interior de Mina Constancia. Entre tanto, también desabastecimiento de gas y alimentos se agrava en Cusco. Otra de esas informaciones: Cusco no tiene maquinaria para frenar emergencias por lluvias en las carreteras. Gerencia Regional de Transporte tiene equipos obsoletos, casi chatarras. Es lo que trae el diario El Cusco. Y pues, amigos oyentes, este titular también: 11 heridos en Cusco intento de toma del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Ayer en la tarde se registraron enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y manifestantes que pugnaban por ingresar al aeropuerto cusqueño. También hubo similares en el aeropuerto de Juliaca y Arequipa, donde una persona lamentablemente perdió la vida. Es el diario El Cusco, diario regional. Vamos ahora, amigos oyentes, a revisar el diario local para el día de hoy, que trae este diario Pregón de Abancay.
joven andahuaylino fue herido, apurimeños afectados en el intento de toma de Lima. Es el titular principal del diario Pregón de Abancay. Y bueno, pues amigos oyentes, en la información dice: diversos medios de comunicación nacional reportaron que el joven identificado como Yuliño Vargas Quispe, natural del centro poblado de Champacocha, provincia de Andahuaylas, fue impactado por una bomba lacrimógena en el estómago durante las manifestaciones en la toma de Lima. Y también piquetes hicieron cumplir medidas de lucha en la capital. El paro fue total en Abancay y hoy continúa la lucha. Es el principal titular que trae el diario Pregón para el día de hoy. Vamos a revisar, amigos oyentes, en los diarios deportivos. Acá tenemos en mano el diario Libero. Dice: sí, vamos a jugar. Pese a controversia con la Federación Peruana de Fútbol, íntimos continúan entrenando de cara al 2023. La Copa Libertadores es el máximo objetivo de Alianza Lima. Es el principal titular para el día de hoy en el diario Libero. Ahí se ve a los jugadores de Alianza Lima, el equipo de Guillermo Recharte. Vamos a revisar el diario Deport para el día de hoy. En su titular, Reyes del Fútbol, aparece la imagen de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Messi y Ronaldo nos regalaron un partidazo lleno de goles, demostraron por qué no dominan pues este deporte hace tantos años. El cuadro francés se impuso, amigos oyentes, y la Pulga anotó un tanto, mientras que CR7 marcó un doblete para el combinado árabe, donde también tuvo acción André Carrillo. Gracias, cracks, es el titular que se pone, amigos oyentes, en el diario Deport para el día de hoy, 20 de enero. Hasta aquí las informaciones con los diarios de circulación nacional, regional y local. Hasta una próxima oportunidad, compañeros. Adelante en la cabina número 3, en la cabina principal. César y Liz. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, que tengas un bonito fin de semana en la cabina número 1. Bueno, ahí él solito, escuchando la música de Chinito del Ande. Solito. No hay otra. Pero feliz. Siempre feliz, siempre Siempre solito, feliz. pero Eso feliz. es lo más importante, siempre feliz. Lo importante es que estés feliz. Sí, eso es lo más importante. Hernán, un gran abrazo, hasta el día lunes. Gracias, Liz, hasta el día lunes. Y eso me hace feliz. Sigo adelante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 8 de la mañana ya con 29, salió el gallito. Despertó el gallo. Despertó el gallo, 8 de la mañana ya con 30, cambió el digital. Y bueno, ya para terminar, César, siempre con ahí nos ponemos la camarita, creo, siempre con el deseo de poder hacer el llamado a cada uno de ustedes que están en sintonía de esta emisora, siempre con el deseo de que podamos restituir el diálogo y podamos llegar a un buen puerto en nuestro país. El hecho de que justamente ayer en Lima se inicia, entendemos que esto seguramente continuará, pero ojalá haya la posibilidad de que la otra parte de los manifestantes tengan esa luz y tengan que decir, ya pues nos sentaremos y hablaremos con en este caso con el Ejecutivo, con el Congreso y con todos los que tengan que sentarse y decir realmente lo que tengan. Ojalá haya eso. Al momento no se ve, no se escucha, no se dice, César, nada más de parte del gobierno se va haciendo el llamado, la convocatoria a sentarse a un diálogo. De la otra parte no se ha escuchado en estos momentos, hasta ahora no se sabe, a través de los medios de comunicación estamos muy atentos obviamente también desde allá, no se ha dicho. Ojalá hoy podamos escuchar esa posibilidad de que puedan sentarse y poder conversar. Claro que sí, eso es importante. El diálogo siempre tiene que primar en todo conflicto social, en todo lo que venga, hasta en la casa. Si usted está discutiendo con su pareja, está discutiendo con su hermano, entre hermanos, déanse un momento de parar esta tensión, esta discusión y después sentarse y dialogar. También hay que saber ceder en algún momento, ¿no? Para evitar más pérdidas, para evitar más tragedias. Esto es de repente un tema más racional, ¿no?
¿Cuántas veces nosotros no nos hemos visto involucrados en conflictos familiares, de repente por ahí con la esposa y con los hijos? Pero hay un momento en que llega, pues, después de todo el clímax, de todo el conflicto, de toda la crisis, llega un momento de calma, y en esa calma hay que hablar, hay que conversar. Eso es lo único que se busca, dialogar para poder buscar soluciones a las crisis que estamos teniendo. Conversar, dialogar no es pactar. Eso hay que tenerlo en claro. Conversar o dialogar no es pactar. Entonces lo que tenemos que buscar es mecanismos de diálogo. Los presidentes, alcaldes, presidentes de gobiernos regionales, alcaldes de distritos, municipalidades, provinciales, tienen que juntarse y buscar un mecanismo de diálogo, ¿no? Donde se puedan alcanzar consensos. Basta de estar tirándonos piedras, de estar tirándonos balas, de estar tirándonos gases lacrimógenos. Ya basta, ya basta. Tenemos niños, tenemos toda una juventud que no merece tener un país en caos, un país en desgobierno, un país en anarquía. Busquemos puentes para dialogar. Es lo único que pedimos desde aquí, desde Radio Surfo y La Voz de Todos. Antes de irnos también, César, tenemos comunicación desde Mara, con suma urgencia y un comunicado nos dicen, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeros de Radio Surfo. De la comunidad de Amarupate, Esteban, Domingo, Pacurinaita. Esteban, Iman Willarico y Cacha. Willarico y Cacha, que pinche, caray tarde, doctor, guaycuram, ya naturo, yuramate, pascamam, bismara la romanta, pijapa la romanta, bramambas. Bravo, un gato, se toro, en asba, ya cae regunata, bajaro, en seno, con regunata, ina. Cali pura regunata, ya cape en asba, pero se toro, en ascunan. Namar bata, pero tienes se toro, en asba, mana. Tiempo kan cetur khana ko benar kunanta pagalanta sagung cetur sits mana tipis amunga tu hasta pagal neo dia kama cetur na kagapong ko no bendikapong ka compañera kaya ta wakhay tunasan kunfinin tunasan ke sudai toro kunata ampunang ko kunang punji pagal hasta neo dia kama ni mana tiempo kan jo khapa kasamanta maralarmanta wakuimanta kama se Toro. Ahora, coche Esteban, uyaricamushan kupascha, ima número mami, guajaera munki coman. Guajaman como 98, 24, 27, 1, no me llamo Guajaman como vamos a compañero. Listo, entonces, Pacarin Camaya, Suyachancaco, que hay toro, yana toro, ¿ninque? De yana toro, Yurahmati. Yurahmati, ajá, cascariki, azuepas, piña, que hay toro, chaca, uyaricamushanquis, Ginas papas, Riki, Guajaritz, Hueracocha Esteban, 989, 82, 42, 71. Gracias, Hueracocha Esteban. Ya, compañera, gracias, madre. Tupananchis-kama. Buenos días. Tupananchis-kama, huequey. Bueno, chami casi ariki huequecuna panaicuna. Bueno, todas las voces, todo lo que tenga que decir, estamos en Radio Surfo y ahí tienen nuestras plataformas para escribirnos. Si desean, nos pueden llamar. Estamos aquí para servirles a través de Surfo y La Voz de Todos. Les agradecemos a todos nuestros amigos, a Edison Champi, a Rudy Ñahui Pañura, a Juana Lunas, a Roxana Huacho, a Nancy Chagua, en fin, como les decía, en el Perú tienes derecho a expresarte, por lo menos ahorita. Tienes derecho a dar tu opinión y también tienes que saber recibir y tolerar la opinión de la otra persona, ¿no? Entonces tenemos que respetarnos. Solo así vamos a construir una sociedad digna para nuestros hijos. Así es, ahora sí, nos despedimos. Estuvo con ustedes Liz Saldívar. César Loaiza. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra compañía durante esta semana. Nosotros volvemos con el informativo Willaricuy el lunes muy temprano, 6:30 de la mañana. Muchas gracias, buen día. Tupananchis-kama, Guayricuna, Panaicuna. Hasta pronto. También a Juanita Lunas, allá en Italia. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.